Muy bien, aquí estamos. Adelante. Con muchísimas ganas, gracias nuevamente. Gracias tú. Me alegro mucho que hayas podido conectar conmigo porque hemos tenido un éxito grandioso con la última entrevista y han entrado muchísimas preguntas Ah, de, qué la, bien, de qué las bien, porque son cuales. temas que son profundos, o sea, sé que te has arriesgado en un nivel de profundidad y eso implica que a veces a la gente le cuesta que le entren los temas, por eso me alegra especialmente, si a la gente igualmente, gracias al nivel de profundidad, entraron. Gracias, infinitas gracias. Sí, definitivamente se ve que hay mucho entusiasmo en este tema en particular. Y sé que tienes un poco limitado el tiempo, así que me gustaría primeramente darte las felicitaciones de que sé que tienes un libro o unos libros que están publicados ahora a nivel de acceso, ¿cómo se dice? Internet. Así que, ¿por qué Sí, no empiezas también. un poquito para decirnos eso, para que ese detalle no se nos vaya por Ah, ahí con mucho gusto. desapercibido? Con muchísimo gusto. Bueno, esto empieza exactamente el 11 del 12 del 13, el 11 de diciembre del 2013. Ese día fue cuando nos recibió el Papa. Ajá. Conseguir la recepción que el Papa te reciba tan rápido como nos recibió a nosotros no es fácil. Y si bien en la audiencia pública, Monseñor Karchner, que es el encargado del protocolo, cuando nos recibió nos dijo que a nosotros nos estaba dando prácticamente lo que era una audiencia semiprivada, porque es una cuestión de topologización de la plaza de San Pedro. Cuando te toca determinado lugar, que es a la derecha del Papa, cuando da la misa, él quiere decir que te va a atender al final de todo, prácticamente como se vació la plaza. Entonces tienes un buen rato para lo que le tengas que decir. Bueno, a nosotros nos dio ese lugar precisamente por dos motivos. Porque yo terminaba de dar la historia oculta de Cristo, tema que di 25 años atrás y lo había vuelto a dar en ese momento en Barcelona, y porque además los indios queros, los últimos descendientes puros de la raza inca, nos habían conferido un honor que para mí es el honor, siempre digo, más grande de las cuestiones que nos pudieron conferir, más que todos los premios, nos habían conferido, y todavía está en nuestra custodia, una de sus tres elementos más sagrados, la piedra sagrada de los incas. Son tres elementos sagrados y es la primera vez en la historia de la humanidad que se le confiere a alguien que no tiene sangre indígena, como es mi caso. Ellos, cuando me lo confiaron, como coincidió con ese momento de la historia oculta de Cristo que yo terminaba de dar, me dijeron que decida yo, porque iba a llevarle al Papa el libro y que yo les dije, ¿qué les parece si ahora con el cambio de Papa ponemos a prueba de verdad si este Papa quiere hacer las transformaciones que dice y a ver si él respeta lo indígena, dándole un lugar a un objeto tan sagrado? Entonces yo les llevaba las dos cosas. De antemano lo había dicho, mi lectura previa era que el Papa era uno más de tantos que en la historia de la Iglesia pasan diciendo una cosa y haciendo otra. Bueno, resumiendo la historia, yo tengo todo filmado de lo que te voy a decir ahora. Ese 11 del 12 del 13, cuando nos recibió el Papa, yo le di la historia oculta de Cristo, los libros, que ahora son los que están digitalizados, y le dije en un DVD que si él tenía la amabilidad de 10 minutos dedicarle al tema de lo que yo le dediqué 40 años, esa investigación, que ahí va a ver que hay un obsequio de los queros, que si él lo quiere me avisa y yo voy. Yo voy significaba yo me vuelvo a pagar mi pasaje, a mí no me lo pagó el Vaticano. Bueno, y también en el DVD le decía que si ve que puede refutar mi investigación, que la refute. Y si no, que con mucho gusto yo voy y le cuento lo que investigué de lo que de verdad enseñó Cristo, no lo que la Iglesia deformó, ya que él era el que había dicho cuando asumió que la curia en la Iglesia es el cáncer, la curia es el cáncer. Entonces le dije que si él entendía que la curia es un cáncer, estamos de acuerdo, que entonces con mucho gusto yo iba y le decía lo que yo investigué sobre lo que en realidad enseñó Cristo, para que él, sin necesidad de nombrarme a mí, sin periodismo, los balcones del Vaticano, empiece a contarle a la humanidad lo que de verdad enseñó Cristo, ya que la enseñanza enseña que lo mismo que separa, une. Un puente separa dos lugares, pero también lo une. Entonces, ya que la iglesia separó a la humanidad de Cristo, cada iglesia, la iglesia budista de Buda, la iglesia, como es muy evidente hoy día, maometana de Mahoma, bueno,
que si él quería, yo iba otra vez y le contaba para que él vaya diciéndolo de acuerdo a su criterio. Y yo le decía con toda humildad, pero con absoluta firmeza, mi plazo entiendo que es 3 meses. Si de acá a 3 meses su santidad no se comunica, entiendo que no tuvo algo que refutar y que lamentablemente tampoco le interesó lo que es Cristo. Eso es lo que él había dicho en su primer escrito en cuanto asumió, que él estaba obligado a recibir cualquier aporte acerca de lo que Cristo de verdad pudo haber hecho y dicho. O sea, se estaba contradiciendo al mismo. De hecho, cuando llegó el 13 de marzo del 2014, o sea, 3 meses después de cuando yo había estado ahí, se cumplía un año de que él había asumido. Y además es una fecha muy especial en la historia verdadera de Cristo esa. Se cumplió el plazo, él no me lo refutó. Sabemos que cuando el Vaticano puede refutar algo que le afecta a sus intereses, lo refuta. Pasó con el Código Da Vinci, por ejemplo. No me lo refutó, pero tampoco se manifestó interesado en el tema. Entonces yo, para cumplir mi palabra, comencé a decir en todos lados lo que le había dicho en el Dividí al Papa, que si él no se lo daba a conocer a la humanidad a través de la maravillosa posibilidad de difusión que tiene la Iglesia, humildemente y como yo pudiera, iba a hacerle a la gente la transmisión de lo que de verdad enseñó Cristo. Eso me llevó a en Barcelona primero, en Barcelona primero la primera parte, y en México al mes siguiente dar lo que se llama la enseñanza oculta de Cristo, ya no solo la vida oculta, la enseñanza oculta de Cristo. Precruz, que la di en Barcelona, o sea, hasta la cruz, y la que, hasta donde yo estoy informado, y me informo, o sea, de esto leo todo lo que conozco que existe, hasta donde yo estoy informado al menos, en la humanidad no se ha dado hasta ese día la divulgación abierta de qué enseñó Cristo post-cruz. La enseñanza oculta de Cristo pre-cruz, que la di en Barcelona, y la enseñanza oculta de Cristo post-cruz, que la di en México, y todavía la estoy dando a través de algunas comunicaciones de internet, porque el tema es inagotable. Eso es lo que ahora también está en DVD y en grabaciones en internet. O sea, está la enseñanza oculta de Cristo pre-cruz, la enseñanza oculta de Cristo, lo que Cristo enseñó, el Cristo más espléndido, el más avanzado, el de después de la cruz, que siguió enseñando. Además están en los textos de, la magia. ¿Cómo es que Cristo enseñó magia? Y a Cristo lo llamaban mago. Y la Iglesia le tiene toda la intención de que la humanidad no se entere de esto, porque si tú te enteras que a través de tu magia estás siguiendo el mismo camino que siguió Cristo, la pregunta más tarde o más temprano es evidente. Entonces, ¿para qué necesitas la Iglesia? Sí, no les conviene. La misma divinidad en ti que detonó Cristo. Bueno, estos son los textos actuales que ya están digitalizados y que, cumpliendo mi palabra, para que a la humanidad le quede mucho más al alcance de la mano, y a un precio mucho menor que el de los libros en papel, señalo para ahí porque ahí atrás están, ahora estén a disposición de la humanidad en papel, pero también en digital, que lo baja inmediatamente y es mucho más económico, y ya sé que se están traduciendo al inglés, se está traduciendo al portugués, se está traduciendo al alemán, a diferentes lenguas que ya están abriendo, por supuesto y por suerte, esta posibilidad. Bueno, la respuesta fue un poco larga, pero esa es la respuesta. No, y fenómeno, porque también están accesibles inmediatamente. Una vez me imagino que uno hace el pago, el DVD lo encuentras enseguida en un link. Están todos en página www.edipo.org, porque es organismo educacional, no es página comercial, y ahí hay un lugar donde lo bajan inmediatamente. Además, la editorial no da abasto, porque editar en papel, además de que, es antiecológico y un montón de cosas, pero tiene el problema de que lleva mucho tiempo. En cambio, esto ya es para siempre, y a la persona le queda perfectamente. Sí, la verdad que estamos abriéndolo, y además, junto con eso, ya que me estás dando la oportunidad y te lo agradezco, estoy junto con eso poniendo sesiones de lo que hacemos para aplicar los 11 pasos de la magia. La gente que cuenta lo que quiere lograr, y en grupos, que son de 400, 500, 600 personas de Europa, otras 500 personas de América, otras 500 personas de Centroamérica, de Miami, de México, de España, y en total son unas 2.000 personas por mes con las que trabajamos, con mi experiencia y con todas esas otras personas que también están interesados en el tema y ayudan a que se dé cuenta
las cuerdas ocultas que le mueven la realidad y que aprenda a manejar esas cuerdas para generar lo que quiere. Con esos 11 pasos, que redondeando la introducción, son los mismos 11 pasos que siguió Cristo en su iniciación, partiendo de lo que nos importa. Cristo nació y encontró la divinidad. Perdona, sí. Ya digo, y que hablando de cuerdas, sé que vas a estar viniendo aquí a Estados Unidos ya pronto, este próximo mes, así que vamos a poner ahí a nuestra impresión para que se realice muchas cosas buenas aparte en tu... Te lo agradezco enormemente. Estuve en Miami hace 2 meses y bueno, la verdad que la repercusión la tengo que agradecer con el alma, porque se suponía que iba, bueno, a dar alguna charla para informar y terminé dando un plenario con el salón repleto y me llevaron a los programas de Ismael Cala, a los programas de Jaime Bailey y a muchos programas de televisión y de radio de allá y todos me dijeron que quieren que vaya nuevamente, o sea, realmente se ha abierto un interés en un lugar en el que no es fácil que se interesen en temas, digamos así, tan profundos, tan trascendentes, que no ofrezcan cuestiones así inmediatas de supuesta grandes resultados sin camino interior. Acá el gran resultado está, pero el mejor resultado es lo que la persona recorre en su interior para encontrarse con su divinidad. Y que eso produzca un interés tan instantáneo en Miami fue parte de la magia. De hecho, el día que llegué, se produjo en el cielo un fenómeno de luz. ¡Lo vi! Lo vi. Porque... Y yo llevaba el libro Y soles lloverán. Yeah. Mi libro, soles lloverán. Y llovió un sol. Sí, era como un esperma, parecía un espermatozoide en el aire. Exacto, bien lo has dicho. Era eso, una inseminación de luz de la galaxia a la humanidad, justo a la hora que mi avión estaba aterrizando. Cuando se los mostré en la filmacioncita que hicimos a Bailey y a Cala, Bailey lo pasó en su programa al aire porque les pareció impresionante, y cuando les expliqué la lógica de la casualidad de que llevo y soles lloverán y llueve un sol, bueno, más aún se ancló en lo que estábamos haciendo. Y encima de todo llover como de noche, porque no era de día, era también como un amanecer, así que me estaban dando la primera nota. Así es, me estaban dando el primer reportaje, me estaban haciendo el primer, yo tenía que entrar al amanecer a hacer un reportaje en un programa de noticias del amanecer, y íbamos del aeropuerto para ahí y de pronto ocurrió eso en el cielo. Al llegar al programa estaban hablando de eso en el programa precisamente, entonces los temas perfectos, como solo en magia se logra, perfectamente se encontraron. Sí. A partir de esto yo ahora estoy continuando con comunicaciones sobre la enseñanza oculta de Cristo, que las estoy actualizando más o menos en una vez por mes, 2 horas, me encuentro con toda la gente que hizo los plenarios y se enteran de muchas cosas que no llegué a dar, y en forma inversa. Mucha gente entra ahí y a partir de ahí consigue las grabaciones y, bueno, se entera de la historia oculta de Cristo, la enseñanza oculta de Cristo pre-cruz y la enseñanza oculta de Cristo post-cruz. Por ahora en español, pronto también en otros idiomas. Y precisamente de eso nos interesa mucho que hables, así que bien, te abro el piso, te abro el micro para que ahí andes y nos eduques referente a lo post-cruz, porque nos interesa mucho. Así que... La verdad que te agradezco. Es uno de los primeros lugares donde lo voy a hablar así abiertamente, no siendo en mis plenarios. He tenido una oportunidad en Barcelona de hablarlo, otra en México, pero no lo pasaron al aire. En una radio de la ciudad de Puebla les asustó el tema y no lo pasaron al aire después. Y ahora he tenido otra oportunidad en Miami y ahora aquí de hablarlo así abiertamente. Tú me estás dando a mí la libertad de que yo elija por dónde empezar. Empieza. Bueno, infinitas gracias por la confianza, verdaderamente. Yo quiero resaltar que este es un tema que está directamente relacionado con este tiempo. No es porque sí, este tema lo estoy dando a conocer en este tiempo. Este tiempo y lo que Cristo enseñó y aprendió y recorrió después de la cruz, hablan de lo mismo. Hablan de lo que se llama la era de luz. La era de luz. Hay que entender varias cosas de la historia previa a la cruz para salirse de la concepción mental que nos han dejado de qué enseñaron los iniciados. Cristo, Buda, Mahoma, con tan pésima prensa hoy día a través
bestialidades como el ISIS y esos grupos, pero no hay que confundir a Cristo con lo cristiano, a Buda con lo budista, o a Mahoma con los mahometanos. Las iglesias que se supone que se fundaron en nombre de los iniciados, nunca fueron fundadas en los iniciados. Cristo no quería la iglesia, Buda no quería la iglesia, y Mahoma jamás pidió que se funde una iglesia en su nombre, o una religión en su nombre. Esto significa, así como todo en Cristo intenta que volvamos a la concepción de divinidad en el humano, decirle al humano, volvamos a Cristo. Dejemos de lado tantas encíclicas, 2000 años de Vaticano tratando de padres de la Iglesia explicarnos lo que Cristo jamás dijo. Hay que entender algunas cuestiones centrales que en Cristo se entienden mucho mejor después de la cruz que antes de la cruz, y hay cuestiones que entonces ahí adquieren su dimensión. Hay una prueba que vale la pena hacer. Consideremos los 4 evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si yo hoy le pregunto a cualquier persona que más o menos tiene la información información entre comillas, ¿no? La desinformación que la Iglesia da acerca de Cristo, ¿de qué te parece que es lo más importante que habló Cristo? Más o menos. Sí, perdón. Siempre lo primero que se me ocurre es el amor. Ay, gracias, me has ahorrado el camino. me has dado tú el atajo, exactamente. Esta es una de las respuestas más populares que la Iglesia se encargó de ubicar. Vale la pena. Haz la prueba. Ahora se puede con eso, no tienes que hacer lo que tuve que hacer yo, 14 años estudiando estos temas todos los días de mi vida, 14 horas por día. Ahora se hace con computadora fácil. Pon un evangelio, el de Marcos, el de Mateo o el de Lucas, por ejemplo, los que se dicen sinópticos. Y pídeles que te busque cuántas veces está la palabra amor. Te vas a sorprender. 0, 0 y 1. O sea, a Cristo no le interesaba el amor tanto como nos hicieron creer. Esto es una manera rápida de movernos de lugar. Y donde usan la palabra amor es una traducción forzada. En un evangelio no lo nombra nunca, en el otro no lo nombra nunca, y en el otro donde lo nombra es una traducción forzada. Pero en cambio en Juan, que Juan es el único de los 4 evangelistas que conoció a Cristo más cercanamente, que compartió la iniciación de magia con Cristo, esto lo sabemos porque él tenía cierto grado sacerdotal desde el momento que pudo entrar al momento en que lo están juzgando a Cristo, en que Pilatos lo juzga, porque ahí no podías entrar si no tenías algún grado sacerdotal. Además es el único que habla en términos de India. El verbo como se lo traduce, el avisar que en tu palabra está lo divino, Dios es el logos, Dios es el verbo. Esas son cuestiones de la India, que si quieres después retomamos, que así empieza el Evangelio de Juan. O sea, Juan es el de los 4 evangelios, el esotérico, el mágico, el iniciado, el que entiende a Cristo. Ok, en Juan sí aparece la palabra amor, pero ¿dónde? Cerca de la cruz. Ahí tenemos claramente, cuando Cristo se acercaba a la cruz, empezó a tomar conciencia de algo llamado amor, de lo que hoy todavía nos han vendido cosas que no son las que él dijo. Pero primero y principal, ni Cristo era un obsesivo del amor, como nos hacen creer, Cristo es amor. Bueno, en realidad ni para Mateo, ni para Marcos, ni para Lucas, Cristo estuvo interesado en el amor. Si tú lees Mateo, Marcos y Lucas, nunca te enteras de que Cristo tenga algo que ver con el amor. Sin embargo, en Juan, sí, pero del capítulo 15 en adelante, de los 21 capítulos de Juan, los últimos capitulitos, cuando ya estaba cerca de la cruz, se empieza a interesar en el amor. Esa era es la de esta era. Por eso yo trato de que se entienda el parangón. La nueva era, desde el 22 de diciembre del 2012 en adelante, es equivalente a la era de Cristo después de la cruz, porque los conceptos de luz, amor y palabra, ahí llegan a ese nivel recién después de la cruz, al nivel de amor. El otro que habla de que a cada rato de que Cristo ubica el amor, ¿quién es? Pablo. ¿Y Pablo quién fue? Pablo fue el que se conectó con Cristo después de la cruz. Entonces, tenemos 2 experiencias claras. Juan, que sí tenía relación directa con Cristo, dice que es el discípulo amado de Cristo, es el único que se nombra él en primera persona como discípulo. Él habla de que Cristo enseñó amor, pero no el Cristo precruz. Recién el que ya estaba muy cerca de la cruz.
cuenta la experiencia del amor al lado de la cruz. Cristo empezando a enseñar el amor cuando está cerca de la cruz. Después de la cruz, Juan escribe epístolas, 3 epístolas, ahí habla de amor. Y después de la cruz, Juan escribe el Apocalipsis, y ahí habla de amor. Pablo es el otro. Vamos a ubicar algunas cosas que ordenan muy, muy bien, me parece. Los textos de lo que pasa después de la cruz existen, pero la Iglesia los ha excomulgado, los ha apocrifado, los decretó apócrifos, y además tienen la enorme dificultad o facilitación de que si tú no recorres el camino de la magia, que es el mismo camino que recorría Cristo, son indescifrables. Los textos de magia solo se pueden leer desde la magia. Cambiemos magia por iniciación, si quieres, pero a Cristo lo llamaban mago, Christos de Gostais, Cristo el mago, y así lo nombran muchos de los pocos historiadores que lo nombran. Ese mago que pasó por la cruz, así lo nombran, hasta casi despreciativamente, pero mago. El camino de la magia no es turístico. Uno no puede ir a hacer turismo. Voy a hacer de magia un curso y entonces voy a entender la magia. El camino de la magia es un camino de vida, en el que aprendes a generar la realidad que quieres, detonando en ti una conciencia cada vez mayor de lo divino en ti, que es lo mismo que lo divino en el universo. Eso que a mí me llevó tanto tiempo estudiar, codificar, más de 150 viajes a las culturas originarias, aprender con los iniciados hombres sagrados, para que los queros finalmente decidan que de todas las enseñanzas, a esta es a la que ungen con la piedra sagrada de la nueva era, la piedra del Pachacútec. Eso es lo mismo que yo reconozco cuando leo en Cristo, que lo que enseñó hasta la cruz para llegar a ese nivel, pero después de la cruz, está en textos determinados. Algunos textos hoy día se consiguen en las librerías, pero una cosa es conseguirlo y leerlo, otra muy distinta, seguirlo, interpretarlo y aplicarlo, que es lo que te exigen. Uno de ellos, en el que ahora pensaba cuando ubiqué esto, por lo de Pablo y lo de Juan, es la Pistis Sophia, un texto que más o menos el nombre la gente tal vez sabe que existe, pero que es indescifrable por todos lados si no consideras desde claves de magia lo que ahí está escrito. Pero lo que me interesa mencionar es que la Pistis Sophia dice claramente, empieza así, como te lo voy a decir ahora. Luego de la cruz, Cristo enseñó 11 años más a algunos discípulos. ¿Cómo? La gente ni está enterada de que hay textos que cuentan literalmente lo que Cristo enseñó después de la cruz. Dice que enseñó después de la cruz. 11 años seguidos y a sus discípulos. A algunos, porque ya no todos estaban a la altura de lo que tenía para enseñar ahí. Vamos a otro apócrifo, el Evangelio de María Magdalena. Cuenta que después de la cruz, la familia carnal de Cristo, los hermanos, la madre, e inclusive el otro bando era Magdalena y el hijo de Cristo, el Grial, después si quieres retomamos el tema, habían generado dos bandos enfrentados. Para ser más exactos, la familia carnal se enfrentaba a Magdalena, porque Magdalena decía que a ella le había enseñado cosas que a ellos no, y que ella se les quería transmitir, pero ellos no aceptaban que Cristo les pudiera haber enseñado eso a una mujer, entendamos, mentalidad de ese momento, y también que les haya enseñado cosas, y esta es la palabra que usa el Evangelio de María Magdalena, esotéricas. ¿Ves? Hay una enseñanza post-cruz de magia, de esoterismo. Segundo testimonio, la Pistis Sophia, el Evangelio de María. Y el tercero, que está en la Biblia, canónica, pero que la Iglesia se encargó de hipnotizar tanto para que cuando la gente lo va a leer ya no se encuentre con lo que dice, que es la epístola de Pablo, las cartas de Pablo. Pablo dice literalmente que Cristo le enseñó 13 años. A los discípulos de antes, a alguno un rato, 11 años. A Pablo dice que durante 13 años, y dice, escúchame bien por favor, literalmente la Pistis Sophia, igual que lo que dice Pablo. Pablo dice, yo me encuentro con Cristo, no sé si en carne, no sé si en espíritu, no lo sé, porque Pablo no tenía clara, esto yo lo explico en la historia oculta de Cristo. Cristo aprende técnicas en Tíbet y en la India, que son técnicas que hoy todavía usamos en magia. Se llama Wu Wei, con lo que Gandhi liberó la India, técnicas de no acción. ¿Qué es eso? Tú aprendes a usar las fuerzas de una situación, no las tuyas.
No acción no significa me siento abajo de un árbol a esperar a que... No, significa yo no acciono, sino que uso la fuerza de la acción de una situación. Ok, Cristo después de la cruz tenía un serio problema porque él ya no podía enseñar, porque se supone que él ya se había retirado, ascendido en el mito, y no podía darse a conocer a los romanos de que él seguía ahí porque lo iban a buscar. Quiere decir, o sea, los romanos no les iban a venir con que él resucitó. Quiere decir, no murió en la cruz, que es lo que pasó. Uno ve en el pie de la cruz, esto se le filtró en la Biblia canónica, esto que te voy a decir, esto está en la canónica, que cuando Arimatea va a pedir el cuerpo, dice, quiero bajar el soma, el toma. Soma es cuerpo vivo, toma es cuerpo muerto. Y este fallido está en la Biblia, la gente no lo lee, pero está en la Biblia, quiere decir, no murió. En la Biblia no se habla de resurrección, no se habla de eso. La palabra que traducen como resurrección es cum, y cum en arameo significa iniciación. Cum en arameo significa despertar. De hecho, si queremos ser bien exactos, la palabra resurrección significa no alguien muerto que vive, significa volver a surgir, volver a suscitar, volver. No, en ningún momento la Biblia habla de que Cristo haya muerto y vuelto a vivir, dice que resucitó. La gente de eso lo lee hipnotizado y cree que resucitar significa lo que le contó el cuentito de la iglesia y Hollywood. Hollywood, como yo digo, Hollywood. Dios sagrado a través de que nos cuenta el Dios Hollywood. Bueno, ok, ahora lo que digo es, cuando él se quedó sin posibilidades de enseñar abiertamente, ¿qué hizo? Usó Kuwei, fuerza de no acción. Lo que Gandhi aprendió en la India es lo mismo que Cristo aprendió en la India. Gandhi lo aprendió de un maestro de magia, Vinoba, otro día lo hablamos. Bueno, pero ahora, ¿qué es esa fuerza? Utilizar las fuerzas de la situación. ¿Quién era el más interesado en Cristo de todos los que él tenía información? Un judío que perseguía cristianos para dárselos a Roma, Saulo de Tarso. Ese es Pablo. Él vio que Pablo estaba interesadísimo en Cristo. ¿Y qué hizo? Usó Kuwei, las fuerzas en Pablo. Esto está ubicado, muy claro, esto lo ubiqué con mucho detalle, cuento los testimonios, se los leo, dónde están. ¿Qué hace? Como Pablo, entre otras cosas, tenía ataques de epilepsia, veía luminarias que se llaman, se le presenta, y él había conocido en la India y en Egipto la pólvora, que los hebreos no conocían, pero los esenios sí, la comunidad de esenia. ¿Cómo se sabe? Porque, por ejemplo, cuando tienen que correr la roca de la caverna, la noche, la madre indudada que lo van a buscar, a Cristo adentro de la caverna, después de la cruz, dice que usaron una explosión, que se escuchó una explosión, eso era pólvora. Los hebreos no lo conocían, pero los esenios, que tenían un brazo armado, el de los celotes, de los cuales Cristo formaba parte y Pedro formaba parte, conocían. Él tira pólvora adelante de Pablo y le arma un efecto lumínico y desde ahí atrás le habla. Es genial lo que hace, es absolutamente genial. Le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Claro, el otro, que era místico, estaba interesadísimo en la mística, pero estaba en contra de los cristianos que empezaban a aparecer, y escucha que le hablan y que le dice, ¿por qué me persigues? Inmediatamente se ciega. Por eso dice, hasta la Biblia dice que estuvo en las cartas, que estuvo 3 días cegado. Pero Cristo utilizó lo que le pasaba en su mente, a la de Pablo, para entrar en esa mente de una manera genial. Pablo nunca tuvo claro si a Cristo lo veía físicamente o no, pero la iglesia te hace creer que Pablo lo veía en visiones, que Cristo le hablaba y le daba un mensaje. Pablo mismo dice que no lo tiene claro. Pero si tú te vas a Damasco, camino entre Palestina y la India, que es el camino que emprendió Cristo después de la cruz, ahí está plagado de lugares cuyos nombres dicen, acá se encontró Isa, que es el nombre con el que se conoce a Cristo en toda esa peregrinación, y Saulo, o Isa y Pablo. En la India y en Medio Oriente no le ponen un nombre a un lugar, sino es porque ese lugar y ese nombre se unieron históricamente. A ver, quiero ser claro. Uno en una ciudad puede entrar a un lugar y decir, a esa plaza la llamaron la Plaza de la Virgen María. Uno no va a pensar que en ese lugar estuvo la Virgen María. Pero en Medio Oriente sí. Si le ponen un nombre a un lugar, es porque ese nombre estuvo en ese lugar. Está plagado de lugares que hablan del encuentro. En esta fuente se lavaron los pies Cristo, Isa y Saulo, Isa y Pablo. O sea, no hay duda de que Cristo le enseñó a Pablo 13 años. Lo dice el mismo Pablo. Lo único que Pablo dice, no tengo claro si en carne o en espíritu. Y la iglesia dijo que en espíritu, listo.
Así como la Pistisofía dice que Cristo se encontraba con los discípulos 11 años más, 11 a los discípulos y 13 a Pablo. Y Magdalena cuenta que a ella le enseñaba cosas que a los demás no, antes de que se separen, y Magdalena con el hijo, el Grial, emprenda un viaje del que si quiere después podemos hablar. Bueno, ok, estoy hablando de que se entienda. No es raro. Cristo no era un tipo que se detuviera ante los problemas. Cristo, lo más espléndido de su obra, por ejemplo, el amor, no lo había enseñado. No lo había enseñado hasta la cruz. Y Cristo no era un tipo que dejaba las cosas a medias. En tipo dicho con todo respeto. ¿Esto qué significa? Lo lógico es que Cristo haya seguido enseñando. Y de hecho es lo que ocurre. A partir de la cruz, Cristo pone en juego, en el centro de su enseñanza, los conceptos que antes no estaban en el centro de la enseñanza. Vamos a armar un esquemita fácil para mantener la mente en qué enseñó Cristo, pre-cruz y qué enseñó post-cruz. Antes de la cruz, hay 4 conceptos que son centrales en la enseñanza de Cristo. Cristo hablaba de eso. Todas las demás cosas, si le preguntaban, si tenía que responder, pero las cosas que a él le interesaban hablar, son 4 conceptos. Te voy a decir primero los nombres como se los conoce hoy, pero acá empieza la historia. Digámoslos con los nombres actuales. A Cristo le interesaba la fe, a Cristo le interesaba la verdad, a Cristo le interesaba el tiempo, y a Cristo le interesaba un ejercicio gnóstico, que ahora vamos a verlo, cómo sabemos que a Cristo le interesaba tanto, llamado metanoia, que lamentablemente se tradujo como arrepentimiento. A ver, rearmemos. La fe, el tiempo, la verdad y la metanoia, mente nueva, arrepentimiento. Esas son las 4 cosas que son las que a Cristo le interesa y habla y explica y pide que esas sean en las que se apoyen. Por ejemplo, yo quiero que se entienda, esto quiere decir, del amor no hablaba antes de la cruz casi. Pobreza, nada. La idea de que Cristo quiere una iglesia pobre, Cristo estaba rodeado de gente muy adinerada. Pero es cierto, no renegaba de los pobres. Eso era una novedad muy llamativa. No es que los dejaba de lado. Eso es muy cierto. Pero Cristo les dice más de una vez cuestiones que implica que tenían dinero. Por ejemplo, les dice, vendan la capa que tenemos que comprar espada. No cualquiera tenía capa. Eso era de un cierto estrato social. Cristo se unía a José de Arimatea, que era una persona que tenía muchísimo dinero. Era el único que tenía tumba propia, lugar donde hacer en su estancia en Israel, con lo carísimo que era la tierra. El tipo tenía lugar para armar un sepulcro. O sea, era una persona, y no le dice tenés que hacerte pobre, quiero que se entienda. Cosas que nos han vendido, que son las que le interesan a Cristo, no le interesaban ni un poco. Por ejemplo, la pobreza. Mentira que Cristo haya dicho bienaventurados los pobres. No lo dijo. De hecho, ahí empieza el gran tema. Yo recién te dije 4 palabras. Fe, verdad, tiempo y, bueno, usemos la palabra actual, arrepentimiento. Ahora, sin volverme loco y sin que me creas loco, te digo, Cristo jamás habló de la fe. Para ponerte de acuerdo, José Luis, ¿en qué quedamos? ¿Era una de las cosas que más le interesaban o nunca habló de eso? Las 2 cosas son ciertas. ¿Por qué? Lo que a nosotros nos vendieron como fe no tiene nada que ver con lo que Cristo enseñaba como fe. Mastiquémoslo un poco, muy duro, porque estamos hablando del concepto base. Cristo enseñó la fe sin lo que nosotros entendemos por fe. Tú te puedes buscar todos los evangelios y no vas a encontrar la palabra fe, porque la palabra fe es una palabra greco-latina que Cristo ni la conocía como la usamos hoy. Esa cosa ciega de creer en algo que no te ofrezca garantías y que más de eso mejor. Nada que ver. Vamos a ser claros. Hasta la cruz, Cristo usó un concepto, que era el concepto que se traduce en la Biblia. A ver, no quiero marear. Cristo estaba en una zona fronteriza, ¿ok? O sea, era una zona donde se hablaban muchas lenguas. Por eso hay muchos pasajes que a mí me llevó personalmente muchísimo tiempo de estudio, y no solo a mí, investigadores muy serios del tema, que lo pescaron en una lengua. Pero otro dice, pero esta palabra es otra lengua. ¿Cuál es la cuestión? Es como pasa ahora en México, en Miami, inclusive en Barcelona, con el catalán y el español,
con el inglés y el español, el Spanglish del que se habla, o en Brasil, en la frontera con Argentina, que se habla un portuñol, una mezcla de portugués. Cristo tenía que hablarle a gente que hablaba en griego, gente que hablaba en latín, gente que hablaba en hebreo, y la que realmente le importa a Cristo, la que hablaba en arameo. La lengua normal de Cristo era arameo galilaico, arameo de Galilea. Con su familia hablaba en hebreo. Y el inglés de aquel tiempo, el idioma con el que te manejabas más o menos en todos lados, era el griego. Pero los romanos hablaban en latín. Fíjate qué interesante. Cuando Cristo tiene el juicio con Pilatos, o sea, cuando Pilatos lo va a juzgar a Cristo, no hay traductor. Las actas de Pilato lo hacen. Esto está, yo las leí, las actas de Pilato se consiguen. Y las actas de Pilato constan que no hay traductor. Quiere decir, hablaban en un idioma en común. Que Pilato hable hebreo, ni a palo, no, ni pensarlo. Que Pilato hable arameo, nada. Griego no consta que Pilato hablara en griego. No entendía el hebreo, consta. Porque en un momento Pilato está en el balcón y escucha que el pueblo está diciendo el famoso Hosana, Hosana, y él dice, ¿qué dicen? No entiendo. O sea, hay detalles que marcan que él no hablaba en hebreo, pero sí hablaba en latín. Quiere decir, Cristo hablaba en latín. Cristo hablaba en griego. Entonces, a veces Cristo hablaba en hebreo, por supuesto, era judío, y Cristo hablaba sobre todo y principalmente, la lengua fundamental de los escritos sagrados de Medio Oriente, arameo. Así como el sánscrito en la India, el arameo en Medio Oriente. Y el arameo no conoce la palabra fe como nosotros la traducimos. A veces Cristo usaba la palabra en griego y a veces la usaba en arameo, pero nunca usó la palabra como nosotros la entendemos hoy, la fe, la fait, que sería ciegamente tener que creer en algo. La fe no tiene nada que ver con la creencia, así nos funciona en magia, y así la enseña Cristo. A ver, a medida que se acerca a la cruz, a Cristo le empieza a interesar enseñar la fe, pero no la fe como la entendemos hoy. Entonces, se entendió la contradicción. La base de Cristo es la fe, pero no habla de fe, porque lo que Cristo usa como palabra de lo que se tradujo como fe, te separa de lo que enseñó Cristo. La palabra que Cristo usó primero es pistis. Pistis. Pistis se traduce del griego como fe, y pistis significa todo lo contrario a fe. Por favor, que se entienda. Pistis significa todo lo contrario a lo que nos vendieron que es la fe. Creer ciegamente en algo. No, señor. Pistis significa... Oye, yo, cuando estuve en Grecia, tuve el gusto de ver, hay lugares donde dice trapezas tes pisteos, pistis. ¿Qué quiere decir? Casa de crédito, casa de cambio, banco, mesa de cambio. Pistis significa crédito. No, lo que nos tradujeron. Yo me salvo si tengo pistis. Yo me salvo si tengo... Primero, salvarse no, porque no es una... Cristo no usó la palabra salvación. Despierto. Pum, como decíamos. Y la palabra que se traduce como salvación es hayá, que es iniciación, en el sentido bien claro de iniciación esotérica. A Lázaro le dice que hayá, no que... Y lo que hizo fue, pum, despertarse por haberse iniciado en un sentido bien esotérico. Bueno, a ver, cuando a Cristo, por ejemplo, va entre la multitud y aparece el fenómeno de tu fe te ha salvado, que traducen así, de que una chica lo toca y él siente que lo tocan y dice, ¿quién me tocó? Y la chica dice, yo, porque estoy enfermo y preciso que me cures, tenía problemas de pérdida de sangre, y él le dice, y traducen, tu fe te ha salvado. Cristo nunca dijo eso. Cristo dijo, tu pistis te ha dado vida. Esto es fundamental, porque en magia, lo primero que yo necesito es tener crédito. ¿Y con qué tengo crédito? Con lo que enseñó Cristo, con la palabra. Yo tengo que cumplir mi palabra, con eso me gano una pistis, una credibilidad. ¿Para qué? En términos actuales, para que el prana, hoy el plasma, hoy en términos de plasma, la baraka de la que hablaba Cristo, la magia me asista. Si yo no tengo pistis, mi palabra no tiene peso en magia. O sea, yo digo y no funciona. Esa palabra, pistis, que Cristo le dice, tu firmeza, tu crédito te dio vida, la traducen como tu fe te dio vida. Tu fe te salvó, perdón, peor todavía. Ni hablaba de fe ni de salvación.
Sin embargo, cuando se acerca a la cruz, Cristo empieza a usar mucho más una palabra en arameo que la palabra en griego, perdón, que la palabra pistis. Usa la palabra que nos interesa, aimanota. Para hablar de lo que llamamos fe, se lo traducen todo igual en la Biblia. En la Biblia lo traducen todo igual. Cada vez que Cristo dice, era una persona que se encargaba de esta palabra, la decía en griego, esta otra en hebreo, esta en latín y esta en arameo. Usaba todo el recurso del idioma porque la palabra tiene un peso fundamental en la iniciación. En la Biblia traducen todo igual. Cristo usa 3 conceptos de amor diferentes. En la Biblia traducen amor, 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 entonces no entienden nada. Cristo usa pistis y Cristo usa aimanota. Aimanota es la misma raíz etimológica de emanar. Y eso es lo que hace un mago. Emuná, verdad, y fe son la misma palabra. Verdad y fe, etimología de aimanota. A ver, nosotros decimos, bueno, yo no sé si es verdad, yo tengo fe en esto. Cuando Cristo usaba la palabra emuná, verdad, y emuná, fe, no se pueden separar. Entonces, claro, no se entiende nada. Porque a veces usan palabras en latín, a veces en... Yo eso me encargo de explicarlo punto por punto, desde las mismas claves en las que mi investigación me mostró que son desde las que pensaba Cristo. ¿Cuáles? Claves de mago. Claves de mago. Entonces, uno dice, Cristo en un momento ubica, la verdad, conocerás la verdad, como lo tradujeron, conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Mentira, no funciona. No funciona. No funciona. Si eso es así, Cristo era un tipo que nos enseñaba algo que no servía. Porque muchas veces sabemos la verdad, pero no por eso nos liberamos de algo. La verdad es que mi papá me violó cuando yo era chica. Como psicoanalista escuché cosas. No por eso se libera de esa escena. Uno puede saber la verdad, pero en un juicio tiene que probarla. No se libera, tiene que comprobarla legalmente. O sea, o Cristo enseñó todo mal, o nos dijeron que lo que enseñó. Cristo decía, la aletheia tiene que ser conocida. Es un concepto griego de verdad. Conocerás la aletheia. Y la emuná, que es de la que te hablaba recién, nos hará libres. Si uno quiere traducir las 2 palabras como verdad, no le sirve para nada. En magia hay una verdad que tiene que ser desocultada. Esa es la aletheia. ¿Y con qué la desoculto? Aprendiendo a escuchar la palabra. No lo que alguien quiere decir, sino lo que dice. No lo que quiere, eso es magia pura. Ahora, la emuná nos hará libres, la emanación nos hará libres. Emuná es la palabra raíz de verdad y de fe cuando alguien tiene pistis. Entonces emana. No le hace falta otra cosa que emanar. Cuando uno quiere entender la fe, como la enseñaron en la iglesia, se hace un idiota mental. No lo digo yo, lo dijo Nietzsche. La religión es el opio de los pueblos. Te idiotiza tener que creer en algo a ciegas y porque sí. Cristo no hacía eso, no pedía eso, y en lo que él entendía que basaba su enseñanza era en tener crédito, tener pistis, para emanar, para fe, en el sentido de emuná. A partir de ahí le interesa la otra traducción de emuná, verdad. Ya tenemos de los 4 conceptos, por lo menos 2 ubicados, con los que empieza a interesarse cuando se acerca a la cruz. La pistis, la emuná, como todo eso, traducción de fe. Pero emuná también significa verdad, solo que Cristo enseña a usar la verdad en la vida cotidiana, vaciándose primero, eso se llama aletheia. Conoceréis la aletheia. Hay verdades que están en mí y que me impiden lograr lo que yo quiero. Supongamos, yo prendo los televisores, un noticiero, y empiezan a contarme cosas. En el país hay desocupación, no hay trabajo, hay inflación. Me empiezan a llenar de algo que a mí me genera una emuná. Emano desde ahí, uy, no hay empleo, entonces yo no voy a conseguir empleo, no hay puestos de trabajo, hay violencia, cuidado, salgo a la calle, cuidado con los del ISIS, cuidado. Yo empiezo a emanar de acuerdo a eso que entró de afuera. Esa verdad es la que necesita ser desocultada, sacada a la luz, vaciada. Esto lo aprendió en la India. Ese es el que se llama vacío negativo. Un vacío que para transformarse en positivo yo lo tengo que hacer consciente. Eso es en la India la avidia de lo que tengo que separarme. Y Cristo estuvo en la India y enseñaba aletheia. ¿Qué es aletheia? Vacíate de las verdades que en ti te hacen obstáculo.
no es que no logras lo que tú quieres lograr porque te faltan alcanzar cosas, te sobran, te las tienes que sacar, te las tienes que vaciar. Esto es hinduismo puro, esto es zen puro, esto es shamanismo puro. Lo que te sobra, eso es aletheia. Entonces yo puedo inseminar con una verdad en la que yo ubico una frase que mi realidad obedece. Esa es la emuná, empiezo a emanarla. Manejo sobre la pistis, manejo sobre la verdad. Eso a Cristo le interesaba muchísimo, y más cuanto más se acercaba a la cruz. A partir de ahí, enseña el otro concepto. ¿Cuál? El tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo es la clave con la que el mago maneja la realidad. Cambia de tiempo. Cuando decimos cambiar de era, ¿de qué estamos hablando? Cambiar de tiempo. A nosotros nos traducen cosas tales como: mi tiempo no ha llegado aún. Y después, 3 capítulos después, en el mismo evangelio, Cristo dice: mi hora ha llegado. Y en los dos lo traducen igual. Usan la palabra tiempo o usan la palabra hora. Mi hora no ha llegado aún. Y uno dice: ¿qué pasó en el medio? En el medio hubieron pasos fundamentales de Cristo acercándose a la cruz. Por lo que aprende a leer cuando ya genera el tiempo que él quiere. ¿Cuál es la problemática? Que tiempo, en el primero de los pasajes, está usado como tiempo cronológico. Como tiempo... Dije bien, como tiempo cronológico. Dije bien. Mi cronos no ha llegado aún. En la segunda vez dice: mi kairos ha llegado. ¿Y qué es kairos? El tiempo del mago. El tiempo en el que generas casualidades. Él empezó a generar casualidades que se llaman tiempo cairónico. Cuando leyó eso dijo: mi hora ha llegado, yo ya estoy preparado. Cuando uno entiende esto, entiende que Cristo manejaba una rigurosidad donde pistis no es lo mismo que emuná, donde emuná no es lo mismo que aletheia, y a nosotros nos traducen todo igual. Dice kairos, dice cronos, tiempo, chao, no podés entender más nada. Dice, separando con un deleite de la palabra absoluta, una precisión, cuándo es pistis, cuándo es emuná, cuándo la emuná pasa a fe, lo que nos traducen como fe, que no existe para Cristo, cuándo la emuná es verdad, cuándo la aletheia va en como concepto, e inclusive cuándo la veritas, en otro momento si quieres hablar, que es otra forma de referirse a la verdad, que Cristo también emplea. Bueno, todo esto es per cruz. Y ya de entrada tenemos que cambiar completamente las concepciones mentales de lo que nos dijeron que enseñó antes de la cruz. Cristo antes de la cruz enseñó sobre la fe. Sí, pero si yo te digo la palabra fe, te estoy diciendo una gran verdad y una gran mentira. Porque Cristo no conocía la fe como la conocemos hoy. Y lo que Cristo aprendió de fe, lo aprendió en la India. Y en la India el concepto de fe es idéntico al concepto que trabajamos cuando hablamos de emanar. Y para eso hay que tener algo que para los hebreos era imposible, que a Cristo no le interesa. Hay que tener, tanto les tenía que interesar, que es una de las letras del nombre con el que los hebreos nombran a la deidad. Yod, He, Bau, He. ¿Por qué hay 2 He? Yod, He, Bau, He, Yahvé. ¿Por qué hay 2 He? He, que ruego que, a ver si en pantalla se entiende, G se representaba así, como un pi, el símbolo del 3,14, pero con el palito el de la izquierda separado, porque representa mano abierta. ¿Qué es G? G es aliento vital, palabra. Y yo tengo que aprender a diferenciar G de G, la palabra que lleva pistis de la que no lleva pistis. Por eso, Yod. Yod es lo que insufla divinidad en algo. Y eso hay que aprender a separarlo a nivel de la palabra, para que entonces el Bau, la más baja, Yod, He, Bau, He. Bau, ¿qué es Bau? Oreja, escucha. Yo tengo que aprender con la oreja a separar la palabra con pistis de la palabra sin pistis. Y eso llama a Yod. ¿A quién? A lo que hoy llamamos el plasma. Lo que es el maná para los hebreos. Lo que buscaban los griegos, cuando lo que buscaban era eso que Moisés mostró que podía, los griegos, dije, los egipcios, lo que los egipcios veían que Moisés podía traer y ellos no, cierto poder del maná. Esa palabra es la que buscaba Cristo. ¿Qué palabra? La palabra con pistis. ¿Y con qué te enseña a diferenciarlo? Con la oreja. Entonces se entienden cuestiones tales como cuando le preguntan, ¿tenemos que comer carne o no? Y él dice,
no es lo que entra por tu boca, es lo que sale de tu boca, lo que pudre tu realidad, la palabra. Hay que aprender a escucharla y aprender a diferenciar G de G, palabra con pistis de palabra sin pistis. Todo esto entra en conceptos que Cristo enseñó antes de la cruz, que si no los movemos mentalmente no podemos entender lo que enseñó después de la cruz. Yo tengo que hacer un juego en el que con mi palabra yo fundo un tiempo, el tiempo cairónico. Y Cristo lo conocía, habla en kairos, pero también habla de cronos. Y también habla de otro tiempo que es el aiónico, en otro momento lo hablamos, para no hacer tan engorrosa la cuestión. Cuando yo efectivamente descubro en mí una palabra que no tiene crédito, ¿qué tengo que hacer? Vaciarme de eso. Esa palabra se llama aletheia, una verdad de la que me tengo que vaciar, una verdad que me habita pero que no es mía. Cosas de las que me convencieron. No vas a poder esto, no vas a poder lo otro, tú eres esto, eres bueno si haces tal cosa, eres malo si haces... Todo eso es aletheia, la tengo que conocer, que desocultar, para yo meter la palabra que yo quiero. ¿Cuál es el acto por el que me vacío? Se llama metanoia. Y es una operatoria gnóstica, o sea, Cristo era gnóstico, no agnóstico, era gnóstico, o sea, seguía enseñanza esotérica. Por eso, todos los textos del Mar Muerto, los que no pasaron por la censura de la iglesia, son textos gnósticos donde hablan de Cristo. Cristo le interesaba a los gnósticos, o sea, a los iniciados. ¿Y qué es la metanoia? Aprender a vaciarme. Lo que hago para hacer que la aletheia ya no dirija sobre mí. Porque si yo parto de concepciones paradigmáticas mentales, de tal cosa existe, tal otra no, no es verdad que yo con mi palabra pueda generar la realidad. Ok, eso es aletheia, me tengo que vaciar. Ya tenemos una idea de los 4 conceptos básicos, se llama la losange o la cruz, en la que Cristo armó su enseñanza. Fe, pero no la fe como la entendemos hoy. Pistis, emuná. Verdad, pero no la verdad que se supone externa a uno, sino de esa verdad me tengo que vaciar. Esa es la aletheia. ¿Con qué la pesco? Con la escucha. Ahí hago metanoia, para meter yo la verdad que yo quiero. Y que entonces, Yod, el plasma actual, genere con mi palabra. Esa es la otra traducción de la palabra emuná. Emuná es fe, pero emuná es verdad. O sea, nada que ver con creencia. Es una fe de la que yo puedo dar crédito. Con eso fundo el tiempo que yo quiero. Eso le interesaba a Cristo. ¿Llegó mi tiempo o no llegó mi tiempo? Y lo que enseña para todo eso, fíjate lo que pasa. Cristo baja de la cruz, digámoslo de una manera gráfica, baja de la cruz. Se reencuentra con los discípulos. Y habla de 2 cosas. Se reencuentra con los discípulos y en el primer encuentro que tienen, esto está en las Biblias canónicas, al final de los 4 evangelios, sin necesidad ni a la Pistis Sofía, ni al Evangelio de María, ni a las cartas no conocidas de Pablo, esto está en la Biblia. Cristo baja de la cruz, se reencuentra con ellos, ¿y de qué les habla? De 2 conceptos. 2 conceptos de los que no les había hablado hasta ese momento. ¿Ves? Ahí empieza la enseñanza más espléndida. La primera de las cuestiones, la famosísima escena con Pedro. Pedro era hermano de Cristo, hermano carnal, y era un hombre que no le interesaba nada lo que Cristo enseñaba. Es decir, como se ve, lo traiciona, dice yo no tengo nada que ver con él, todo. Bueno. De hecho, Pedro era del brazo armado de los celotes, de los esenios. No le vaya con la espiritualidad, no le hable de iniciación. Él quería la revolución armada, liderada por el Mesías de sangre arónica y davídica, Cristo, y como era el hermano mayor lo tenía que seguir, para liberarse de Roma. Ellos no pensaban que la liberación era interior, que el camino era interior. La gran novedad de Cristo es esa. Ahora bien, se reencuentran después de la cruz. ¿Qué le dice Cristo? Pedro, ¿tú me amas? Esa escena está en la Biblia. Bueno, yo te voy a decir lo que dice la Biblia, como la puede leer cualquiera, y después vamos a ver lo que en realidad dijo Cristo y lo que pasó en esa escena. Yo estoy hablando de esto porque es el momento clave, el puente entre precruz y postcruz. Pensemos cómo pensaba Cristo ahí. A ver. Pedro, ¿tú me amas? Bueno, la Biblia dice, sí, maestro, te amo. Y parece Cristo, esas mujeres histéricas, no, vos no me amás. No puede, ¿eh? Uno queda ridiculizándolo a Cristo si lo sigue como está en la Biblia. Porque le vuelve a preguntar, ¿tú me amas? Yo te dijo que sí, ¿qué pasa? Uno no lo entiende. ¿Tú me amas? Sí, maestro, yo te amo. Y le vuelve a preguntar por tercera vez. Pedro, ¿tú me amas?
sí, maestro, te amo, tú sabes la verdad, sabes que yo te amo. Y él le dice, no, tú vas a ver que otro va a decirte a dónde tienes que ir, y lo reprende severamente. Uno lee así la Biblia y no entiende nada. Vamos a ver de verdad qué pasó. Cuando Cristo baja de la cruz, Cristo manejaba 4 conceptos de amor, de los cuales 3 hay testimonio explícito en la Biblia, uno de ellos en este párrafo. Y a nosotros todos nos lo traducen igual, amor, 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 amor. Entonces no se entiende nada. Cristo le va a preguntar a Pedro una cosa que solo te interesa en iniciación, de la que habló Platón, por ejemplo, en la República, de la que habló Platón, por ejemplo, en la cena, el banquete. Porque Cristo le pregunta a Pedro, Pedro, tú me ágape. Pensemos un minuto. Cristo era un tipo que le daba enorme importancia a la palabra. De todas las formas en que podía nombrar el amor, eligió una palabra tremenda, ágape. Si uno va ahora a un cura, a un cristiano, a un cura, a un sacerdote, y le pregunta, ¿qué es el ágape? El ágape es darle algo a los demás, darle comida. Eso se llamaba xenia para los griegos, no tiene nada que ver con el ágape. El ágape significa la unión de amor y deseo. A nosotros nos han hecho creer que esas dos cosas no se unen, que yo puedo desear hacer algo, pero por amor a mi familia, a mis hijos, tengo que seguir el amor y no el deseo. Es el problema de nuestra mentalidad occidental contemporánea. Amo a mi marido, pero deseo a otro hombre. Amo a mi mujer, pero deseo esto. Cristo, que era alguien que conocía el alma humana, lo sabía muy bien. Él le pregunta, por la unión del amor y el deseo. Eso los griegos tenían una palabra, le llamaba ágape. Eso significa encenderse. Cristo había estado en la India, conoció la doctrina de Vishnu, Brahma y Shiva. Vishnu, con lo que llamamos hoy ágape, se encendía. ¿Por qué? Lo que amaba aprendía a desearlo. Y lo que deseaba aprendía. Imagínate que tú logras con lo que amas lo que deseas. Con este trabajo deseo ganar tanto dinero y lo logro. Se me unieron el amor y el deseo. Este trabajo que amo, esta es mi vocación, esto es lo que deseo. Es lo que amo, perdón, pero deseo ganar dinero, me voy a ocupar de otra cosa. Eso nos separa las fuerzas y con fuerzas separadas no se hace magia. El estado de unión del amor y el deseo es lo que enseguida representa a un mago. Un mago es quien logra con lo que ama lo que desea, no los separa. Imagínate una persona que puede amar y desear a su pareja, una persona que puede amar y desear a su... Es una persona encendida. Cristo le preguntaba, ¿vos me amás? Porque sos mi hermano y me tenés que amar, pero además, ¿deseás estar conmigo? Todo eso le pregunta en una sola palabra. Tú me ágape, sería, agapoi sería. Tú me ágape. Y mira lo que pasa. Pedro le responde en realidad, estamos en el momento ya post-cruz, el primer momentito post-cruz. Y ahí se entiende todo. Pedro le responde, maestro, yo te fileo. Es terrible lo que le respondió, es una ofensa. Fileo viene de filia, familia. Yo te quiero porque eres de la familia. Es completamente distinto a lo que le preguntaba Cristo. ¿Vos querés estar conmigo o es precisamente? Nada más que porque soy tu hermano mayor, pero vos no lo deseás. Por obligación. Claro, claro. O sea, entendámoslo. Cristo le preguntó, esto está así, ¿eh? Cristo le preguntó, Pedro, tú me ágape. Y Pedro le respondió, maestro, yo te fileo. En castellano sería algo así como, tú me amas, yo te tengo una gran estima. No, no es lo mismo. Ahí uno entiende por qué Cristo se lo volvió a preguntar y por qué se lo repreguntó 3 veces en total, por segunda vez. Y por qué después lo reprendió tanto. Ya es un Cristo que maneja un concepto de amor enormemente avanzado. El ágape. Ágape es la raíz etimológica de, por ejemplo, galaxia, brillo. Galaxia, regalo, algo que uno se lo da a otro y exalta el brillo de ese otro. Este ágape es lo que buscaba Platón en la persona que era la digna de seguir. Ese ágape del que habla Lacan, ese ágape que es lo que tratamos de detonar quienes queremos un camino interior. Cristo le dice, ¿pero vos brillás conmigo? Todo eso le está preguntando. Quiere decir, Cristo empieza a manejar un concepto de amor desdoblado. En la Biblia hay 4 conceptos de amor.
a todos nos lo traducen igual. Y son así de distintos. Una cosa es el amor de la familia, ese es el fileo. Pero yo ese amor de la familia, antes lo tuve con gente de mi sangre. Eso se llama bueno, no quiero hacer una cuestión de terminología, pero básicamente ahí tengo otro tipo de amor. Otro tipo de amor. Ese amor no es lo mismo que cuando yo elijo a ti hacerte de mi familia. Ahí tenemos dos conceptos de amor. Hay un tercer concepto de amor, que en realidad se traduce como deseo, eros, que tiene más que ver con el amor de la pareja. Y hay un cuarto concepto de amor, ese es el único que le interesa a Cristo, el ágape. ¿Y qué es el amor de ágape? Cuando tú amas y deseas lo mismo. La iglesia te hace creer que un cura, por ejemplo, no puede desear a una mujer, la tiene que amar. Contradice a Cristo, porque Cristo pedía interés en el ágape. Ahora bien, estamos en la escena cuando Cristo baja de la cruz. Ve que no entienden nada, los recontrarreta, los reprende duro, les dice, son duros de corazón, son tardos de corazón, les dice, porque ustedes saben que yo hice lo que tenía que hacer, porque las profecías decían que el Mesías tenía que hacer todo esto, tenía que pasar por la cruz y no morir, que no es lo mismo que morir y resucitar, etc. No entendieron nada, va, les dice. Entonces les dice una sola cosa, bueno, no entendieron nada. A Pedro lo reta, lo reprende, a los demás les dice estas cosas, entonces les dice una sola cosa, bueno, id y enseñad el arrepentimiento en mi nombre. Ahí tenemos. Al Cristo post-cruz le interesa inmediatamente el amor y algo de lo que prácticamente no les había hablado hasta ese momento, el arrepentimiento, en mi nombre. Esto es una clave. Esto, para estar bien dicho, tendría que estar entre comillas en la Biblia. Id y enseñar, comillas. Id y enseñar, comillas. El arrepentimiento en mi nombre, cierro comillas. Porque eso es un ejercicio gnóstico llamado metanoia, que cuando yo lo realizo, ¿qué pasa? Ya no soy el mismo de antes, me vacié de la aletheia que me habitaba, de la verdad que me habitaba. Ya no soy el mismo, entonces ¿qué tengo que hacer? Cambiar de nombre. Ritual gnóstico de iniciación. Por eso es, id y enseñad la metanoia en el nombre, que cuando alguien quiere entrar al camino que enseñaba Cristo, tiene que hacer metanoia, y ya no es el mismo de antes. ¿No es lo que hizo Saulo? Saulo se pasó a llamar Pablo. ¿Y no es lo que hizo Cristo? Y acá entramos en una vertiente ya gigante, enorme del tema. Antes hablábamos de Yod, He, Bau, He. He y He, dos manos. Esto en Egipto se aprende, pero con otro sonido. El sonido es el Ka. ¿Qué es el Ka? El Ka es un concepto clave nodular en Egipto y un concepto clave nodular en la India. El primer mito, el que está en la base de todos los mitos, en la India se llama el mito del Ka. Ka es lo que el pájaro Garuda viene a ser el Espíritu Santo de los cristianos, para decir rápido, les preguntaba a cada peregrino. Ka, se le acercaba y hacía un sonido, un graznido. Ka, Ka. ¿Qué es Ka? Ka significa la palabra que está en la base de todos tus problemas. Por debajo de no tengo, no puedo, no sé, no debo, hay otra pregunta. La India enseña, es la base de todas las preguntas, el mito que está en la base de todas las bases. Eso que si tú eres sólido en eso, todo será sólido en tu vida. El Ka, ¿qué es el Ka? ¿Quién? 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 ¿Quién soy yo? El que soy una bolsa llena de verdades que pusieron en mí, esto está bien, esto está mal, que si yo me hubiera encarnado en la cultura del lado, me hubieran dicho que era otra la verdad. Y si me hubiera encarnado 300 años atrás, ¿Quién soy? Buda, la primera pregunta que le hacía a los discípulos, ¿quién mueve tu lengua cuando tú hablas? Ka es el que cambia cuando uno hace metanoia. Cambia quién es uno. ¿Y por qué hago este gesto? Porque ahí está el He y el He. Dijimos, Yod, He, Bau, He. El Bau también se representa como un clavo de clavar. Porque cuando yo tengo una palabra sólida, dicha por mí, yo, y no por lo que en mí puso la sociedad, papá, mamá, que está bien, que está mal, que es verdad, que no es verdad, que cambia con el tiempo, que la ciencia me dice esto está comprobado científicamente, y yo paso a creer que es verdad. Ok, cuando quien dice soy yo, clavo,
como en el sentido de ahora, la realidad se clava en lo que yo dije, se ancla ahí. En la India, ese mito es Ka. Y en Egipto, y Cristo estuvo en Egipto, y hasta lo dice la misma Biblia canónica, y después de la cruz volvió a pasar por Egipto para ir a la India, Cristo les enseña a cambiar el nombre. En Egipto, el cambio de nombre se llama el cambio del Ka. Porque el Ka, ¿qué es? Ka, voy a hacer el ridículo, mira pantalla, voy a hacer el ridículo. Ka, en Egipto, se dibuja con el siguiente jeroglífico. Ya hice el ridículo. ¿Qué es? Alguien con las dos manos así y la lengua afuera. Yo encontré lo mismo en las culturas chamánicas. En el centro de la piedra del sol está el mismo. ¿Y qué es esto? Este era el G del que te había hablado. Este dibujito significa, yo creo no con la mano, sino con la lengua. Para eso necesito cambiar el Ka, el quién soy yo. Ese cambio es el que Cristo enseñó después de la cruz. Y es lo primero que le dice a los discípulos. Bueno, no entendieron nada. Por lo menos enseñen esto. Enseñen la metanoia. Cambiar quién eres te va a llevar a cada uno de los conceptos. Te va a llevar a, entonces, la aletheia, entonces la emuná, entonces si emanas lo que tú quieres, entonces vas a cambiar de todos los otros conceptos previos desde ahí. Pero ¿qué pasa? Y acá tal vez está lo más, podríamos decir así, espectacular o lo más trascendente y que todo se encuentra en ese punto. ¿Me das 10 minutos más? Sí, claro, tómate el tiempo. Gracias, gracias. Estamos justo ahora en el auge. ¿Cómo vamos a parte, este es el broche de oro. Este es el broche de oro. Gracias, te agradezco enormemente. ¿Por qué? Porque Cristo mismo cambia de nombre. Esto nos tiene que interesar muchísimo. Después de la cruz, esto se cambia el nombre. Así como cambia el modo en que nombra a Dios, otro día lo hablamos si quieres, cómo nombra Cristo a Dios, nos tiene que importar muchísimo. ¿Con qué nombre Cristo lo nombra a Dios, a la deidad? Hasta la cruz con un nombre. Después de la cruz lo empieza a nombrar de otro modo. Esto es enormemente importante, porque esa enseñanza nos va a enseñar cómo tenemos que entender a Dios hoy, en la nueva era. Porque para Cristo lo que entendió después de la cruz es lo que para nosotros es hoy la nueva era. Lo que tenemos que entender para entrar en la nueva era es lo mismo que en Cristo armó la nueva era. Esa era de amor y de luz, pero que nada tiene que ver con lo que nos enseñan con el concepto de amor. Y esa luz es la luz de la palabra, logos, lo que estamos diciendo. Bueno, ahora bien, después de la cruz, Cristo se cambia el nombre, y en la Pista y Sofía figura también. Y en el Evangelio de Valentino, que uno de ellos es la Pista y Sofía, figura también. Y en el libro de Tomás, el mejor de todos los apócrifos, está continuamente sugerido con este nombre. Cristo se cambia el nombre, él mismo hace metanoia, ya no es el mismo Ka, ahora tiene un crédito, una pistis, que antes no tenía. Ahora su tiempo ha llegado, su kairos ya es tiempo de mago, ya no es mi cronos no ha llegado aún. Cuando él les dice a los demás, para vosotros cualquier cronos es bueno, mi kairos no ha llegado aún, esa era la frase exacta. Para vosotros cualquier cronos, cualquier tiempo es bueno porque ustedes están en tiempo cronológico, yo busco un tiempo especial, la nueva era sería. Mi kairos, que yo vea que logro con mi palabra generar un cambio que no lo lograba todavía. Cuando después dice, mi hora ha llegado, ahí dice, mi kairos ha llegado. Ya no es el mismo quién, ya no es el mismo Ka. Ahí hay metanoia que hizo en él. Ahora les dice a los discípulos, id y enseñad el arrepentimiento, el vaciado, la teshuvá de los hebreos, el vaciarse, como una desangrarse, en mi nombre. Ka, que decíamos recién, a su vez tiene una, si tuviéramos más tiempo te lo cuento un poco más detalladamente, pero Ka también está en la palabra arca, karma, baraka, que es magia, y Cristo hablaba de baraka. Cristo dice, claramente, cuando dice, bueno, a vosotros vosotros conocéis mandamientos, pero yo os dejo solo 2 mandamientos. Mi primer mandamiento es, y la iglesia lo traduce, dad amor a quienes os maldicen. No dice eso Cristo, no lo dice. Cristo dijo, dad la baraka, dad magia. Baraka es magia. Baraka es magia. Y Cristo dejó como primer mandamiento, haz magia. Y haz magia especialmente cuando no la quieres hacer, ante quienes te maldicen. Ese Ka que veníamos viendo
es el que se te exige para hacer baraka. Baraka significaría etimológicamente hijo de la magia, ya eres hijo de ti mismo y por lo tanto eres hijo de la magia. Bar es hijo, ka, alguien que se inicia. Ar significa iniciación. Se viene el diluvio, iníciate. ¿Por qué me pongo a hablar de esto? Porque cuando Cristo termina de dar a conocer su ministerio y empieza en la cruz, y pasa a la cruz, lo primero que hace es se cambia el nombre. ¿Y qué nombre se pone? Un nombre que emana en él toda la magia. Por favor, ahora lo vamos a ver concretamente, rigurosamente, pero que se entienda la idea. Cristo, cuando tiene que elegir nombrarse, elige nombrarse magia. Emana, emuná. Ya no es que él puede hablar de magia o enseñar magia, él es la magia. Es como, digamos, él es la literatura, él es la medicina, él es la magia. Él no me habla de magia. Él entra a un lugar y puede hablar de magia o de cualquier otra cosa, pero el lugar se ilumina. Así elige nombrarse él. Él elige nombrarse con un nombre que desde la primera hasta la última letra es los 11 pasos de la magia. Él se nombra. Cristo pasa a cambiar el nombre de Yeshua a, después de la cruz, ya no se conoce más como Yeshua, y él elige nombrarse con su nombre esotérico, Averamento. Esto lo encuentras en la Pista y Sofía, por ejemplo. Cristo el Averamento, así lo nombran. Ese nombre lo eligió él, por metanoia, por vaciado, cambió el ja, cambió quién es. Y así como él dijo, dad la magia, dad la baraka, y eso es magia, hazte hijo de ti mismo y hazte hijo de la magia. Por lo tanto, baraka significa eso, magia, las cosas tienen baraka. Baraka es lo que yo estudié con los yamanes, con los queros, que ellos llaman sami, una energía especial que algunos logran detonar y otros no, y es la que aprendemos a detonar en magia. Las cosas tienen esa energía, un lugar. Esto que hago yo de voy por el mundo y les digo, yo voy a dar plenario tal día en Barcelona, van a ver que ese día está el sol, pero un rato antes hay lluvia, o un rato después o un rato antes, pero nunca voy a México, digo lo mismo, voy a Colombia, digo lo mismo, vengo a Buenos Aires, en cada lugar del mundo que tengo el honor que me reciban se los digo, porque yo confío en la baraka de la lluvia, en la baraka del sol. Okay. Es un plano en el que tú y el mundo se conectan con la palabra. Entonces tú le puedes decir tal día, tal hora, en tal lugar, y sabes que va a estar ahí. Y yo se lo digo a los periodistas, voy por los canales de televisión. Pasaría un papelón, un desastre, si esto no fuera realización pura, y no simple filosofía, mística o religión. Okay. Después de la cruz, Cristo se llama Averamento, a sí mismo. Averamento, baraka. La etimología es veraka. Es terrible. Veraka, baraka, es la misma palabra. Él se nombra magia. Ni siquiera mago, magia. Averamento. Así se lo conoce a Cristo después de la cruz. Él se nombra así. To. Averamento. To. ¿Qué es to? To, averamento con THO. Es como en Egipto nombran a el iniciado por excelencia. Tot. Hermes, Mercurio, Trimegisto. 3 veces iniciado. Tot. Él se nombra el gran mago y la magia. Veramento. Y se nombra el gran mago, que es magia. Ni siquiera hace o tiene magia. Él es magia. ¿Por qué? Por la palabra. ¿No te suena nada? Averamento. ¿Eso qué es? Abracadabra. Es la misma etimología. Abracadabra, que es como se conoce a la magia hasta hoy día todavía, viene de la raíz etimológica avera. ¿Y avera qué significa? Palabra. Palabra que se hace cosa. Al mago, al hombre con pistis, al hombre con emuná, al hombre que emana, se le dice, él tiene dabar en hebreo, o avera, que es lo mismo, es la misma etimología, son trilíteras tanto en árabe como en hebreo como en arameo. ¿Qué es eso? Tener una palabra con la que tú hablas y se genera realidad. Abracadabra significa eso, etimológicamente. Yo genero realidad hablando, con mi palabra. Cristo elige nombrarse con el nombre que no deja lugar a dudas de que lo que Cristo quería que haga la humanidad es que aprenda magia.
Él dice, yo soy el averamento. Además hay una raíz etimológica que conecta con Isis, pero bueno, ahora no viene el caso. Pero también con la magia oscura, negra, de la que él te enseña que no te puede afectar negativamente. Pero hasta hay una raíz ahí que tiene que ver directamente. Ok, después de la cruz, y te agradezco infinitamente esta oportunidad que me has dado, es la primera vez que lo puedo hablar tan abierta y libremente, decidiendo los pasos. Tenemos una clara idea. Cristo enseña un concepto de amor, donde el amor y el deseo se unen y te enciende. Mira, los chamanes, otra forma, me lo enseñaron a mí así. El amor y el deseo son dos piedras, que si están separadas, son piedras y están frías, pero si las juntas, generan chispa, generan luz. En la iniciación mía la aprendí como la flema morada. No sé si la has conocido, sí, la flema. Así es de la alquimia. Es el modo en que nombra la alquimia. Ese es el modo en que nombra la alquimia y es el modo en que se nombra en el séptimo rayo, en la enseñanza del séptimo rayo. Exactamente. Estos son nombres mucho más occidentales, más modernos, pero hablan exactamente de lo mismo. Ese es Vishnu, el hombre que no es Shiva, pura materia. Encendió alrededor suyo. Tú miras el Trimurti, Brahma, Vishnu y Shiva en la India. Brahma es todo luz. Shiva es todo materia, no tiene luz. Es Shiva, dije bien. Y Vishnu, el del medio, que es el hombre que se hace Cristo, por eso Vishnu es Krishna, es el mismo que Shiva, pero con la lucecita prendida alrededor de la cabeza. Eso es lo que te enseñó Cristo. Y ese es el estado que se llama magia. Para eso que enseñó ágape, un concepto donde tienes que enseñarle a tu realidad, uniendo lo que amas con lo que deseas. Eso se hace en 11 pasos. Los primeros 5 pasos te enseñan a dirigirte a algo para que la realidad te obedezca. Los segundos 5 pasos ya te encendiste, ya te incendiaste, ya te estás tú generando a ti mismo en eso. Y eso es lo que dicen los Pista y Sofía, los textos de Pista y Sofía, igual que el Corán. Les hemos dado el camino sagrado. Y el camino sagrado es, lo dice abiertamente, direccionalidad y luz. Cristo precruz te enseña a dirigirte hasta generar en ti el mago, el kairos, el averamento. Cristo postcruz te enseña luz. Y eso lleva 11 pasos. Esos 11 pasos en la iniciación de Cristo son los que estoy tratando de que la humanidad conozca, tanto en Cristo, como en Buda, como en Mahoma, como en Lao Tse, como en Viracocha, como todos los grandes iniciados siguieron esos mismos 11 pasos. La primera mitad, direccionalidad, la segunda mitad, luz. Y hemos dado un concepto, por lo menos un resumen de lo que enseñó antes de la cruz, lo que nos dijeron que enseñó antes de la cruz, y de verdad de qué empezó a hablar después de la cruz, de magia. Y para hablar de magia habló de que él es el averamento, y ese averamento enseñó a unir amor y deseo. Yo quiero concluir ahí. ¿Por qué? Porque esto te va a enseñar, entre otras cosas, a usar, no le tengamos miedo, la sexualidad de manera sagrada. Porque vas a tener que unir deseo y amor. La unión de deseo y amor, en Occidente no la conocemos. Lacan lo dijo bien claro. El hombre contemporáneo ya no tiene una mitología que le enseñe qué hacer con su deseo y con su amor, y los vivimos separando. Cristo enseñó a unir deseo y amor. Esto es un uso sagrado de la sexualidad. Eso es el paso 9. Nada que ver con prácticas orgiásticas, no importa si es homo, hetero, no pasa por lo físico, pasa por lo que haces con tu sexualidad y tu amor como energía, lo cual necesita comprometer el cuerpo físico también, pero eso es tu práctica sexual, genital también, o sea, todo lo contrario de lo que enseña la Iglesia. Cristo no era una persona soltera, era una persona que usaba su sexualidad, pero la usaba elevándola. ¿A dónde? A un nivel de ágape. Esas prácticas son las que en alquimia se tratan de tomar, uniendo energías que transforman materia en luz. Eso del plomo en oro es la metáfora del fuego. Como ves, acá se abre un camino maravilloso de integración entre amor, deseo, cuerpo físico y trascendencia, que son las 4 cosas incluidas en Yod, He, Vau, He. Se abre un camino de tu divinidad que genera realidad. Y genera realidad concretamente, la salud que quieres, la economía que quieres, el clima que quieres, y eso es lo que trato de que la gente entienda, que es con lo cual se ingresa en la nueva era. Ahí empieza tu kairos. Creo que hemos dado un panorama enorme,
profundo y al mismo tiempo, bueno, aunque sea en los títulos fundamentales, pero que nos permiten mover nuestra mente hacia donde Cristo quiso que la pongamos para encontrarnos con Cristo. Y al encontrarnos con Cristo nos encontramos con nuestra divinidad. Y esa es la nueva era. El humano, si sigue separado de lo divino, sigue en la vieja era. O el humano se encuentra en su divinidad, con su divinidad, o no hay nueva era. Y todas las profecías durante 12.000 años nos prepararon para que haya nueva era. O sea, para que tú dejes de lado la idea de que el humano es un mérito. El humano es un problema del que venimos a curarnos. Por eso el humano es desechable, es humus. Venimos a tomar conciencia de nuestra divinidad, no a seguir persistiendo en la limitada condición humana. Y los iniciados nos mostraron eso. Nacieron como humanos y adquirieron una divinidad a través de un camino. Ese camino, Cristo en su esplendor lo mostró después de la cruz. Pero todo es un mismo camino de 11 pasos. 5 antes de la cruz, 5 después de la cruz y la cruz, el paso maestro. Cruz, que es lo que en nuestras vidas queremos cruzar, lograr, atravesar y no lo logramos, rebotamos. Ahí, en ese cruce, empieza un juego de tu divinidad que te permite acceder a que lo humano y lo divino se unan. Lo que es amor y deseo, ágape unidos, enciende la divinidad. Creo que la idea se entendió. Definitivamente. La verdad que está, el tema podríamos seguir ahí. Acá empieza el tema, en realidad. Sí, claro. Dos cositas bien breves, incluso las podemos cubrir en otro momento, pero me gustaría ponértelas enfrente. ¿En qué punto Cristo cambió su nombre a Sananda? ¿No sabes eso? O... No, eso se lo pusieron en la India. Cuando él volvió a la India después, los brahmanes, él se había escapado de la India. Ya me llevas a la historia oculta de Cristo, más que a la enseñanza. Él se había escapado de la India, en realidad. Cuando en la adolescencia estuvo en la India, aprendió, y según los textos brahmánicos, como él no estaba de acuerdo con la división por castas de los brahmanes, tuvo un serio problema, muy parecido al que tuvo después en Israel, con los saduceos, fariseos, y tuvo que escaparse de la India. Cuando volvió, los que lo reconocieron le cambiaron el nombre para que no tuviera problemas con los brahmanes de antes. Y ahí es donde empiezan esos nombres, Isa, y también otros nombres, no solo esos. Lo mismo pasó con el Grial. Al hijo de Cristo lo pasan a nombrar de otro modo, Sara, pero Sara significa reina, reinado para ser más exactos. Es el modo en que se nombraba al hijo de Cristo para referirse a él sin que sepan que estaban hablando de un hijo de Cristo. Porque imagínate que lo que menos querían los romanos es que quede sangre de Cristo en la humanidad en un hijo directo de él, porque mataron al padre, pero como para los hebreos la sangre continuaba, el problema hubiera continuado. Entonces son alegorías que le fueron poniendo cuando ya la historia la tuvieron que empezar a ocultar. Por eso todos esos son deidades negras, estatuillas negras, que quieren decir, está hablando de la parte oscura, oculta de la historia. Fenómeno. Muy bien. Entonces, ¿hay alguna otra cosa que quieres cubrir antes de que nos despidamos? El Evangelio, la buena nueva. El Evangelio es la buena nueva. Y la buena nueva es, la nueva era es para lo que te has encarnado. Tú, yo, todos los que hoy estamos encarnados, no elegimos cualquier momento. Elegimos el momento de la humanidad más importante para el que nos prepararon 12.500 años, por lo menos seguro. Y en algunas iniciaciones se dice que llega a millones de años. Pero 12.500 años hay testimonio. Para ningún otro cambio de era se nos preparó tanto como para este cambio de era. Porque este es el cambio de era en el que el humano no puede cambiar de era. Para cambiar de era tienes que cambiar la concepción de qué eres tú, quién eres tú. Mientras te sigas pensando, yo no puedo, yo no sé, yo no tengo, yo no debo, ese es el humano, el limitado. El camino es el camino a lo divino en ti. Y lo divino en ti es el que decide qué realidad quieres. Para eso, los 11 pasos que nos han enseñado todos los iniciados de la humanidad, los que me encargué de estudiar en los escritos sagrados tantos años de mi vida, los que me encargué de más de 200 viajes ya a esta altura, ir a las culturas originarias, y con la que tuvimos el honor de que las más puras de esas culturas, como los queros, nos honren con la piedra del Pachacute. Con la buena nueva, el Pachacute, el que cambia la era, ahora no es una persona, es una enseñanza.
Y esa enseñanza, al menos los queros, la reconocieron en nosotros, nos llevaron a las montañas, hicimos las pruebas a 6.000 metros de altura, a los lugares a los que ni ellos se atrevían a ir, y juntos se atrevieron y nos atrevimos, y los apus, las deidades, a través de sus oráculos, le confirmaron esta enseñanza como la enseñanza de la nueva era. Yo no digo que sea la única, pero con lo que cuesta encontrar una, ya la encontramos. Y esa enseñanza es de Cristo y de cada uno de esos iniciados. Y ahora la podemos encontrar vía un link que podemos leer todo tu material. Bueno, gracias. Sí. Hay mucho material de lo que recién www.edipo, como el mito, edipo.org. Ahí tienen todo, un montón de material, filmaciones de lo que hablé, explicaciones, muchos videos y la tienda virtual con las cosas que hablábamos al principio. Y precisamente, ¿cuál de tus libros cubre este material? ¿Me puedes decir el título del nombre del libro? Este que hoy hablamos acá, este es el que está subiendo ahora, es La enseñanza oculta de Cristo, precruz y postcruz. Pero la enseñanza oculta de Cristo se entiende si entiendes primero la historia oculta de Cristo, como hoy tuvimos que ubicar cosas de la historia, toda la historia oculta de Cristo y la enseñanza oculta de Cristo. Ahora, todo esto está resumido en los 11 pasos de la magia, otro texto que se llama Casualizar, que quiere decir generar casualidades, con 11 pasos. Y antes hice todo el desarrollo teórico y mitológico en los 3 primeros textos. El viaje iniciático, el otro camino, lluvia seca. Después de eso, y soles lloverán, donde esto ya lo vuelco a la nueva era, y después lo que ya son plenarios, desgrabados, que son estos que te digo, la historia oculta de Cristo y las 2 partes de la enseñanza oculta de Cristo, precruz y postcruz. Todos hablan de un mismo camino, pero un mismo camino que lo encuentro en India, lo encuentro en la cultura yamánica, lo encuentro en Egipto, lo encuentro en el Zen, lo encuentro en el Tao, y por supuesto, lo encuentro en la enseñanza oculta de Cristo, y especialmente en la postcruz. Infinitas gracias, estoy a tu disposición. Ahora voy para Miami, después de eso tengo otros lugares de Centroamérica, después ya empiezo el año otra vez, y empiezo otra vez con Barcelona, México, y agradezco todos los lugares del mundo, Colombia, todos los lugares del mundo que cada vez me reciben desde hace tantos años, ya más de 10 años, y este año hemos cumplido 10 años en Europa, 33 años en Argentina, 7 años en Centroamérica, en México, y cada vez son más lugares, como ahora está ocurriendo con Miami, por eso te agradezco esta posibilidad. Y los que quieran verte en Miami, el itinerario tuyo se encuentra en el website tuyo. Todavía están armando las agendas, por eso no lo sé. Pero si se comunican por mail, les avisamos en cuanto ya esté definido. Igual ahora están ahí los programas de cuando estuve con Ismael Cala, con Jaime Bailey, ahí en Miami, ahora hace 2 meses nada más, y hablamos de estas cosas también. Vuelvo a agradecer, sinceramente no es fácil encontrar dónde hablar de estas cosas, con esta profundidad, esta libertad, y con esta seriedad, porque hubieron lugares donde después se asustaron y no lo pasaron al aire, por eso la seriedad de que te intereses y que lo avancemos. Sí. Infinitas gracias, y la buena nueva ya llegó. Gracias. Muchas gracias. Y incluso la vez pasada hice ¿cómo se dice? En el vocero, en La Voz, hay una editoría de nuestra última, ¿cómo se dice? Reunión. Así que el que quiera leer más detalles, ahí está todo explicado. Y también lo pueden propagar por la Facebook y todo. Así que para aquellos que le interesen, que busquen el link de el periódico La Voz. La Voz, perfecto. Ahora le aviso también a la gente de la escuela, son 2.000 personas ya entre Europa, Centroamérica y Argentina, para que también corran la voz. Correcto. Bueno, infinitas gracias nuevamente. Es un gusto y aquí estoy. Muchísimas gracias. Nos hablamos. Gracias. Bye.